Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a pasar a la página editorial. La página editorial, como menciona el autor en su libro, suele considerarse que el periodismo de opinión es la expresión profunda de pensamiento ideológico, político, doctrinario y pragmático y programático de la comunicación social, a través de cuyo ejercicio y práctica el medio de comunicación organizado empresarialmente analiza, interpreta, emite juicios de valor sobre la diversidad de la problemática social, económica, política y cultural de la sociedad nacional, de los asuntos internacionales que en un determinado momento procuran a la empresa estructurada conforme con los lineamientos y fundamentos ideológicos y económicos del sistema capitalista neoliberalista que se impone en estos tiempos. En teoría, el periodismo de opinión que se despliega en la página editorial del medio impreso debe cumplir con los siguientes objetivos esenciales: orientar a la población sobre la presencia de asuntos de interés general, que eventualmente podrían afectarla. También guiar y conducir a la opinión pública en la comprensión de problemas considerados fundamentales. Educar y concienciar a la opinión pública y formar parte de la opinión pública que acepte para que acepte el pensamiento de las opiniones y juicios de valor expresados en la página editorial. Dice el autor con esta interrogante: ¿los medios de comunicación social impresos cumplen con los postulados básicos del periodismo, que son informar y orientar? Si lo hacen cuantitativa y cualitativamente, el periodismo de opinión que consta en la página editorial responde a los verdaderos intereses y necesidades del país, de la población, o simplemente responde a los intereses de la empresa de comunicación social y de los grupos de poder y denominación o dominación con los que el medio de comunicación se vincula. La página editorial, que es la práctica del llamado periodismo profundo, analiza los hechos sociales, económicos, políticos y culturales que directa o indirectamente afecten e inciden en los diferentes estratos de la población. Pero ese análisis, ¿de qué manera expresa el lenguaje que usa el editorialista? ¿Es simple, sencillo, preciso o complejo para con los asuntos o temas que trata e intenta desentrañar? Los lectores de la página comprenden los significados y significantes de la palabra usada por el editorialista. La página editorial influye en la opinión pública y la forma, la orienta, la conduce. El editorialista, articulista, dueño de una personalidad y de una ideología, debe someterse a la política editorial de la empresa de comunicación social, que dictamina generalmente sobre lo que se debe decir y callar, y sobre lo que debe escribir y no escribir. El editorial, eh, el concepto, funciones y objetivos, ¿cuáles serían según nos menciona este autor? Eh, a la página editorial debe entenderse como la totalidad del sistema de expresión del pensamiento del medio de comunicación social sobre temas y problemáticas de la realidad social, económica, política y cultural de una comunidad local, regional, nacional e internacional. El pensamiento es el producto del proceso activo y formativo del reflejo del mundo real y objetivo, que se manifiesta en conceptos, juicios, reflexiones, análisis, argumentos, opiniones, críticas, autocríticas, teorías y valores vinculados con la necesidad de la comprensión de la realidad, y que generalmente pretende cambio, transformación y solución a los problemas de la realidad. El pensamiento surge en el proceso de la actividad productiva de los hombres y asegura que el reflejo mediatizado de la realidad tiene una naturaleza social, tanto por las peculiaridades de su surgimiento como por el modo de funcionamiento y los resultados. Esto se explica por qué el pensamiento existe solo en relación a la actividad laboral y el habla, según concepción definida en el Diccionario de la Filosofía Editorial del Progreso de Moscú. En consecuencia, el pensamiento de opinión que difunde en la página editorial de un periódico se fundamenta en la concepción del mundo y sus seres y sus cosas,
y que haya formado y tenga el empresario del medio de comunicación y por tanto la opinión editorial tiene una raíz ideológica política, económica, social y cultural que expresa las intencionalidades particulares del editorialista para causar efectos en la realidad a través de la influencia en el cerebro de la persona, considerada como núcleo social y en el supuesto de que si se cambia la persona, se cambia la realidad social en su conjunto. Influir en la opinión pública, moldearla, conformarla, educarla para que acepte las opiniones expresadas en la página editorial y las haga suyas, es el sueño dorado del editorialista, que debe de cumplir, haría de la opinión pública un rebaño dispuesto a defender los intereses económicos y políticos y sociales de la clase dominante a la que pertenece el empresario de la comunicación social, que aporta gustosa y sustancialmente a mantener el status quo, el famoso establishment, porque el medio de comunicación empresarial está diseñado para reproducir la ideología dominante con el uso y abuso de la información y de la opinión controvertidas en mercancía y en productos de la industria cultural de masivo consumo. La página editorial de un medio impreso, según Juan Gargurevich, está integrada por estos elementos. Primero, editorial, llamado también artículo de fondo. Segundo, caricatura, expresa igualmente la opinión del diario. Tercero, artículos no firmados, redactados por personal estable. Cuarto, artículos firmados, redactados por colaboradores regulares y cartas al editor o editor. Menciona el autor que en cualquiera de estas formas, el periodista, redactor, escritor, debe poseer un elevado perfil profesional, una vasta experiencia, una enorme capacidad de comprensión de la realidad y ciertamente una tendencia especialización en los temas que analiza y editorializa, con excepción de las cartas al editor o editor, que son opiniones de los lectores y usuarios de los periódicos y que representan el necesario feedback. A la editorial, de modo general, se lo define como la opinión que expresa el medio de comunicación acerca de algún problema social, económico, político o cultural, o de cualquier actividad que sea de interés general y en particular que responda a los intereses generales y particulares de la empresa de comunicación. Raúl Rivadeneira Prada sostiene que a través de la columna editorial, el periódico expresa el punto de vista de la institución, del medio, sobre los acontecimientos de interés social. El juicio crítico no es separable de las relaciones de pertenencia de la institución del medio con los sistemas de entorno. Por eso insistimos en los aspectos ideológicos como los valores que representa un medio impreso. El carácter sistemático del periodismo significa que este objeto es permeable a influencias procedentes de fuera de él, la pertenencia a un sistema determinado y a los intereses que ese sistema concentra puede eliminar según el grado de sujeción a que se halle el medio impreso la noción de imparcialidad. El editorial es la exposición de la redacción o de la empresa de la comunicación que se trata el problema más importante y actual del día. Es el punto de vista del medio de comunicación y manifiesta su posición respecto de algún problema nacional e internacional. Al editorial también se le llama artículo de fondo. El periodismo de opinión cumple básicamente con estas funciones. Primero, el conocimiento, análisis, evaluación de los fenómenos de actualidad. Segundo, trata de persuadir sobre la validez e importancia de los hechos a que se refiere la editorial. Tercero, trata de difundir los criterios, opiniones y juicios de valor de la empresa de comunicación social a fin de conformar una opinión pública acorde a los principios e intereses que defiende. Cuarto, en general trata de orientar la opinión pública sobre los temas socioeconómicos, políticos y culturales que sean de interés de la empresa de comunicación. También pretende guiar y conducir a la opinión pública en el debate de problemas fundamentales. También pretende concienciar a la opinión pública. Aspira también a tomar o a formar corrientes de opinión pública favorables a los asuntos de interés de la empresa de comunicación social. El editorial entonces refleja la realidad social
Si la moldeara a la opinión pública para alcanzar nuevos estadios de organización social, sería sin duda de gran valor en los medios de difusión social. Debe de fundamentarse en principios de actuar y actuar como un mecanismo integrador de la sociedad.